Para muchos es un reclamo sorprendente, pero este año se dio a conocer un conflicto entre el consorcio que construye las termoeléctricas de Punta Catalina y el gobierno por el reclamo de unos pagos adicionales que hace este consorcio a obras que se hicieron que no estaban contempladas en el diseño original y además a los costos que ha tenido por la dilación del tiempo previsto para la terminación de la obra. Vamos a ver qué fue lo que planteamos nosotros en nuestro comentario sobre ese tema. Como todos saben, el proyecto y la terminación de la planta Punta Catalina podría verse afectada y retrasada debido a los conflictos que existen entre la CDEE y también la constructora Odebrecht por un monto de 700 millones de dólares, supuestamente por costos extras. Y como todos los miércoles, recibimos aquí en el estudio al destacado periodista Julio Martínez Pozo. Muy buenas noches, don Julio. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy Bueno, bien. lo primero es preguntarnos por qué surge la idea de Punta Catalina. La industria eléctrica nuestra se había caracterizado por varias crisis y una de ellas es la crisis de generación. Sabemos que también la crisis financiera tiene que ver con las pérdidas y con la cantidad de clientes que tiene la industria que no pagan el servicio. Pero la crisis de generación siempre llevó al país a hacer contratos en condiciones leoninas, a hacer contratos en el que el país tenía que aceptar las condiciones que impusieran lo que iban a hacer la inversión para la generación, porque no tenía opciones. Entonces, como una propuesta para poder equilibrar esa situación, el presidente Danilo Medina, desde la campaña, habla de un parque frío, es decir, como respuesta para poder provocar una renegociación de los contratos con todos los generadores, tenemos que tener una opción que nos lleve a negociar con ellos sin una pistola en el pecho. Y eso es tener un parque de generación. Y con esa idea surge Punta Catalina, que además tenía la intención o tiene la intención de abaratar, porque estamos hablando de producir energía más barata y energía en este caso en base a carbón pulverizado, ya con nuevas tecnologías, una energía realmente limpia por el manejo de las tecnologías que hoy se dispone para las plantas a carbón. Entonces surge este proyecto de Punta Catalina. Nos vamos con 2 termoeléctricas que ambas van a añadir al sistema unos 752 megavatios. Si estamos hablando de la situación actual, pudiéramos decir que no hay en estos momentos crisis de generación, porque en estos momentos el parque de generación eléctrica aporta unos 2.400 megavatios y la demanda restringida es de unos 1.800 a 2.000 megavatios, que es lo que están ofreciendo las EDES. Cuando hablo de demanda restringida, hablo porque las EDES controlan un poco la oferta energética con la programación de los apagones, que aunque han disminuido, en estos momentos estamos hablando de que se sufre de un 15 a un 20% de apagones. Y eso es lo que restringe, eso es demanda restringida, porque lo que están haciendo con eso es controlando la cantidad de energía que demandan. Y por eso se quedan en 1.800 a 2.000 megavatios, mientras puede haber oferta en el país de 2.400 megavatios. Pero parte de esa oferta es mejor que no exista porque es a unos costos demasiado elevados. Y una de las cosas que está llamado a corregir Punta Catalina, y de hecho ya lo está haciendo, porque con el solo hecho de que se estén construyendo esas 2 plantas a carbón,
los generadores privados que van a competir con esas plantas han tenido que empezar procesos de transformación. Y unos han dicho, bueno, pues yo me voy a gas, a producir con gas natural, para también tener una oferta económica, o vienen otros proyectos a carbón. Y entonces eso ha creado ya una competitividad que va a ser positiva. Ahora, ¿qué pasa? Se concibe todo este proyecto de estas 2 plantas, se invita al país para dirigir todo este proceso a una empresa estadounidense que cuando viene a la República Dominicana está festejando sus 100 años en el sector. Probablemente no. La Starling Consulting es la empresa en el mundo que tiene la mayor expertise en la construcción de plantas y sobre todo en el diseño de plantas a carbón. Cuando vinieron aquí ya ellos habían participado en más de 200 plantas en distintas partes del mundo. Y el diseño de las plantas de Punta Catalina es como la inspiración de su 100 aniversario. Es decir, este es su trabajo de conmemorativo del 100 aniversario de Starling Consulting, por lo que es una gran obra en términos del diseño. Ellos dirigen toda la parte técnica, dirigen la licitación, todas las referencias, y entonces esta licitación la gana un consorcio encabezado por Odebrecht, pero también está la empresa Tecnimont y está la empresa dominicana Acero Estrella. Ganan la licitación y pactan en un contrato EPC. Estamos hablando de un contrato llave en mano, que es lo que quiere decir que por unos 2.900 millones de dólares ellos van a hacer la construcción de Punta Catalina. Y Punta Catalina la estaríamos pues estrenando ahora en diciembre del 2017, de acuerdo a todas las proyecciones que se hicieron. Si el mundo fuera perfecto. Si el mundo fuera perfecto. Será verdad. Pero resulta que en el 2015, a finales de 2015, se desata el escándalo de Odebrecht. Y ese escándalo de Odebrecht va a tener repercusiones en el ritmo de Punta Catalina, porque el escándalo de Odebrecht va a detener los financiamientos para esta obra que venían de Brasil, y va a detener también unos financiamientos que todavía no han sido emitidos ni serán emitidos por parte de un banco italiano que iba a financiar la obra. Todo esto va a repercutir en un retraso de poco más de un año de la obra. Y se presentan otras situaciones. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que como hay un retraso de más de un año de la obra, el consorcio que está construyendo la obra dice que tiene unos costos adicionales que van por los 700 millones de dólares y algo. Y entre esos 700 millones de dólares y algo que está reclamando, hay unos 540 millones de dólares que lo está reclamando por el retraso de la obra. Sabemos que ciertamente cuando una obra se retrasa, no hay que discutir que los costos se incrementan. Hay penalidad también. El dinero tiene un costo que se incrementa, 9.000 empleados, un año y pico más, se incrementan las maquinarias que se usan ahí. Todos los costos se incrementan y es cierto que eso tiene un incremento. Ahora, ¿cuál es el debate? El debate está en que ellos les reclaman el pago al gobierno dominicano. El gobierno dominicano dice, bueno, es verdad que hicimos un contrato llave en mano, que si se presentaba cualquier imprevisto, pues de nuestra parte nosotros éramos responsables, pero ahora tenemos que determinar quiénes son los responsables de este imprevisto que se ha presentado. Porque la demanda es contra usted. Porque nosotros no creamos la crisis en Brasil, claro, que impidió el financiamiento. Nosotros no creamos lo del escándalo de Odebrecht y una serie de cuestiones que repercutieron en este retraso, no son una responsabilidad esencialmente nuestra. Por lo tanto, no nos pueden cargar ese costo, es lo que está planteando. Esperaríamos, de hecho, algún tipo de resarcimiento. El gobierno. Entonces, el otro hecho ya no tiene que ver con el retraso del tiempo, sino tiene que ver con cosas adicionales que realmente se hicieron, que están ahí, que cualquiera que tenga cierta especialidad puede ir a evaluar. Hay un puerto para recibir el carbón. Ese puerto se había concebido
a unos 7 pies. Por de evaluaciones posteriores hubo que hacerlo a 10 pies y eso representa realmente un costo adicional. Se concibió una galería de enfriamiento de las aguas para devolverla al mar, que ya las aguas vuelven realmente tratadas, pero después se hizo una evaluación y se comprobó que la temperatura a la que el agua volvería al mar afectaría toda la fauna y que no era a 3 grados como se estableció en principio en el contrato. Entonces hubo que concebir unos canalizadores del agua hasta la profundidad del mar que después la fueran liberando de manera gradual y que fueron traídos de Suecia, que eso supuso unos costos de unos 54 millones de dólares adicionales. El propio nivel del mar de la obra, que fue concebido como a 7 metros, está a 10 metros, una serie de cuestiones que sí ciertamente se adicionaron. Ahora, ¿qué ocurre? Que sobre eso también hay una discusión, porque el gobierno plantea que el contrato dice que cualquier cambio había que comunicarlo a 30 días. El consorcio no comunicó sobre los cambios. Nos están obligando a pagarlo así, entonces, así no se vale, ¿no? Están todas esas cosas. ¿Cuál es la recomendación realmente? La recomendación, porque si bien es cierto que si a usted le han hecho unos trabajos adicionales y usted ve que esos trabajos están ahí, independientemente de que se lo comunicaran o no, esos trabajos están ahí, pues sería contraproducente no negarse rotundamente a pagarlo, pero si el gobierno tomara la decisión de pagarle a Odebrecht después de todos estos escándalos que se han presentado, indiscutiblemente que esto tendría una cuestión de opinión pública sumamente negativa. La única posibilidad que tiene este conflicto de resolverse sin dejar ningún sesgo de duda es buscar un tercero imparcial que evalúe las razones de Odebrecht, que evalúe las razones del gobierno dominicano y decida sobre esto. Y este tercero imparcial tiene que ser el arbitraje internacional. Eso yo no veo ninguna otra forma de salir de este conflicto. Ahora, arbitraje internacional sin detener la obra, porque resulta que esa obra, tan pronto entre en operación, está representando un ahorro para el país de unos 300 millones de dólares al año. Y entonces, si se posterga, lo único que eso representa son costos adicionales, encarecimiento de la obra y ninguno de los beneficios que se proyectaron cuando se concibió. Bien, señores, vamos a otra pausa comercial. Retornamos en breve.